Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la presente edición de TV Perú Mundo. Estamos el jueves 24 de enero y sin lugar a dudas la imagen que más se ha comentado en las últimas horas es la de un supuesto Hugo Chávez entubado en una camilla antes de ser operado, y esa imagen fue presentada por el diario español El País, que hizo imagen por la que se pagó miles de euros y que luego fue retirada tanto de la web como de la edición impresa. Una gran metida de pata de un prestigioso medio de comunicación. El más prestigioso probablemente en habla española. De hecho, TAN es el más prestigioso, que es el único país en habla española que se edita de manera impresa no solo en España, su país de origen, sino en buena parte de América Latina, incluyendo Perú. Sí, además, ¿qué ha podido pasar, no? Cuando hay, ellos generalmente tienen, los directores tienen que pasar por una revisión, o sea, deben ser muy escrupulosos en cuanto a la información que se publica, tienen un código de ética muy estricto y sorprende, ¿no? Que no pudieron hacer, por ejemplo, en la edición que viene a Perú, sí pudieron cambiar la fotografía de la portada, sí. Sin embargo, para España no. Claro, esa es la ventaja de que aquí el diario aparezca unas 6 horas más tarde que en España. Entonces hubo tiempo de cambiar la edición impresa antes de que saliera a la venta, cosa que no ocurrió en España. Muy bien, nosotros vamos a hablar del tema. Tras ese escándalo vino la rectificación. El diario El País de España ofreció disculpas por publicar una fotografía falsa del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. El ministro de Comunicaciones de Venezuela y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, repudiaron la irresponsable publicación. Era la foto que quizás muchos medios deseaban obtener como exclusiva para publicarla en sus ediciones y así obtener mayores créditos. Era la primera imagen que develaría la verdadera situación del presidente bolivariano Hugo Chávez, intubado y aparentemente consciente. En pocas palabras, para el mundo entero salía hacia la luz el mejor secreto guardado por el gobierno castrista y el venezolano. Pero en cuestión de horas, como un castillo de naipes, la gran exclusiva del reconocido diario El País se desmoronaría tras descubrirse que la fotografía publicada en su edición impresa y la digital sería completamente falsa. No se trataba de Hugo Chávez recibiendo tratamiento en Cuba por su enfermedad. No era más que un pantallazo a este video grabado el 6 de agosto del 2008, en el que se le realiza a un hombre con acromegalia un tratamiento de intubación. Lo que más causa sorpresa es que el video ya había sido emitido por el canal oficial venezolano de televisión el pasado 21 de enero y presentado por ese medio como una cochinada más que circulaba por internet. La imagen, que según el diario español fue ofrecida por la agencia G3 Online, una empresa con la que según ellos han trabajado durante años, pidió a cambio del archivo nada menos que unos 30.000 euros. Lo cierto es que luego de ese error, el diario español quedó en ridículo y bajo la lupa no solo de sus lectores, sino de hasta algunos mandatarios que no han tardado en pronunciarse. La presidenta Cristina Fernández colocó en su Twitter duras palabras como prensa canalla, no se me ocurre otro adjetivo. Poco antes también dice, escribirá editoriales sobre ética, moral y buenas costumbres y señalará con el dedo a su próxima víctima, entre otros mostrando su enojo por lo sucedido con su par venezolano. Más temprano, el ministro de Comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas, colocó también en la red social: tan grotesca como falsa la foto de Chávez entubado, que hoy publica en la primera página el venerable diario El País de España. Tras el escándalo, El País retiró la foto de su versión digital, paralizó asimismo la distribución de su edición impresa y procedió a enviar una nueva edición a los puntos de venta. En un comunicado pide disculpas a sus lectores por el perjuicio causado y explican que han abierto una investigación para determinar las circunstancias de lo sucedido y los errores que se hayan podido cometer en la verificación de la fotografía. En España el debate está encendido y han comparado incluso lo hecho con la fotografía publicada por El País, las imágenes del dictador Francisco Franco en su lecho de muerte que aparecieron en la revista del Mundo.
En medio de esta marea, el vicepresidente de Venezuela arribó a La Habana para seguir de cerca la recuperación de Chávez. Fue recibido por el canciller Elías Jaua, quien se encuentra en la isla desde hace unos días y quien ha asegurado que su salud mejora. Lo cierto de todo es que Chávez no ha sido visto ni oído desde que partió el 10 de diciembre a Cuba para someterse a una cuarta operación de cáncer. Muy bien, y el periodista italiano Tommaso De Benedetti se atribuyó la autoría de esta falsa foto de Hugo Chávez que publicó ayer el diario El País. De Benedetti, conocido en Italia por suplantar identidades en Twitter de ministros españoles e italianos y por inventar una entrevista al Papa Benedicto XVI. Esa falsa foto, dijo, la tomó de un video de YouTube. La envié la semana pasada a una agencia de Costa Rica, a la agencia estatal venezolana ABN y a la prensa latina, y nunca me imaginé que iría a terminar en la primera plana de El País, declaró De Benedetti a Notimex. El País debió, como sabemos, retirar de su página web esta fotografía y también de su edición impresa. Se sabe que este periodista reveló que se hizo pasar por el ministro venezolano de Cultura, Pedro Calzadilla, para negociar la imagen con el diario madrileño y afirmar que lo hizo para probar que los medios internacionales no confirman de manera independiente la información de las redes sociales. Este hombre también ha sido señalado por publicar también en diversos medios entrevistas inventadas con personajes como Mikhail Gorbachev o el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Él, un experto en inventar, pero con la publicación demostró pues que El País no estaba verificando el origen y la veracidad de la foto, ¿no? Sí, digamos, CNN o la BBC a veces emiten videos en donde dicen, la fuente es esta, y la fuente alega que este video muestra el momento en el que un avión de las Fuerzas Armadas sirias es derribado por los rebeldes. Pero no hemos podido verificar de manera independiente esta información. Pero lo aclara, ¿no es cierto? Aclaran eso. El País aclaró que no conocía las circunstancias en que se había tomado la foto, no conocía el momento ni el lugar en el que se había tomado la foto, pero aceptó como un hecho que la foto era efectivamente de Chávez. Ese fue el gran error del País. Y la única explicación que se me ocurre, siendo como se indicó en el reportaje y como decíamos al inicio, el diario más prestigioso en habla hispana y en mi opinión el que tiene la mejor sección internacional, la única explicación que se me ocurre para semejante desliz es la competencia. Digamos, ABC, un diario conservador español, saca información todos los días donde Chávez está en coma, ya murió, claro, otra vez está en coma, y El País y los otros diarios un poco más serios que ABC en la cobertura de información no tenían nada. Y bueno, los venció la tentación de decir finalmente tenemos la primicia que va a hacer la diferencia en este tema, y les falló de manera patética. Pero sin embargo, por ejemplo, esa misma fotografía fue ofrecida por la agencia, no solamente al diario El País, también al diario El Mundo. El director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, dijo que no, que ellos no aceptaron, se dieron cuenta que no era una fotografía verdadera y decidieron no publicar nada. Entonces, también queda pues en evidencia pues, ¿no? la ética, ¿no? El uso de la ética, que así hubiera sido una fotografía verdadera. ¿Cabe publicarla también en primera plana? Pero esa era una historia totalmente distinta, sobre todo teniendo en cuenta, si hubiera sido verdadera, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno venezolano retasea la información. Entonces, digamos, ahí yo creo que cabía defender la decisión. Dicho ese paso, no es casual que El Mundo fuera el diario que rechazó la foto, porque El País y El Mundo son claramente los diarios más prestigiosos y yo diría los mejores de España. El País un poco más cercano a posiciones como las del PSOE, El Mundo más cercano al PP, pero en general de línea liberal. Digamos que uno de esos grandes diarios que son referentes en el mundo de habla hispana caiga de una manera tan chapucera en esta trama es realmente preocupante, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a cambiar de tema. En los Estados Unidos, 6 semanas después de la terrible masacre de 20 escolares en Newtown, los representantes del Senado presentaron un proyecto de ley para prohibir las armas de asalto, como la que utilizó el responsable de la matanza de Sandy Hook.
El gran recelo que ha despertado entre los legisladores el tema del control de armas ha puesto en duda el éxito que puedan tener las tantas iniciativas que aparecen a diario en los Estados Unidos. Sin embargo, esta vez del lado demócrata se ha tomado una postura firme. Encabezados por la senadora Dianne Feinstein, un grupo de congresistas del partido de Barack Obama ha presentado un proyecto de ley para prohibir la venta e importación de armas de asalto y cargadores de alta capacidad. Las armas diseñadas originalmente para los militares pueden matar a un gran número de personas en un combate cuerpo a cuerpo. Estas pueden caer en manos de asesinos, pandillas, de los que son enfermos mentales. La propuesta del oficialismo estadounidense es la más ambiciosa en más de una década. Fue presentada en una rueda de prensa en el Capitolio, donde hablaron senadores y congresistas demócratas, pero también policías, miembros del clero y víctimas de la violencia de las armas. Si la masacre de 20 criaturas no captura nuestra atención y no nos hace reflexionar, entonces me doy por vencido, porque ya no sé qué podemos hacer. Tenemos que aprobar esta legislación. Esta medida es muy similar a la aprobada por el Congreso norteamericano en 1994 y que expiró en el año 2004. Según explicó la senadora, se prohibiría concretamente 158 armas de estilo militar, así como otros rifles semiautomáticos y pistolas que tengan un cargador removible. Bien, y a propósito del tema, decenas de armas, en su mayoría escopetas de caza y revólveres, fueron entregados por la ciudadanía a las autoridades de Miami, que a cambio ofrecían desde un par de entradas para ver a los Heat de baloncesto hasta tarjetas con dinero para gastar en centros comerciales. En esta primera jornada, la iniciativa organizada por el Ayuntamiento y la Policía de Miami tuvo una gran acogida, ya que decenas de personas se acercaron desde muy temprano a entregar sus armas que tenían en casa, sabiendo que las autoridades se comprometían a no hacer pregunta alguna sobre su procedencia bajo el título Gun Buyback Operation, operación de recompra de armas. El Consejo de Miami tiene la principal consigna de reducir el número de armas que hay en sus calles. Muy bien, es parte de la iniciativa que se tiene en los Estados Unidos para evitar que se repitan matanzas como la de Newtown y las otras que han sucedido en los Estados Unidos. Yo no soy particularmente optimista sobre la posibilidad de que esta norma sea aprobada, porque de un lado hay un grupo de cabildeo, lo que se suele llamar lobby, muy organizado, con muchos recursos, que se opone a esta nueva ley de control de armas, y del otro lado no hay lobbies o grupos de cabildeo equivalentes. Lo que sí hay es una mayoría de opinión pública, pero para contrapesar un lobby tan bien organizado y financiado, que tiene todo su interés centrado en este tema, la mayoría de opinión pública contraria a la posición de ese lobby debe ser abrumadora, 2/3 o más, y Obama no tiene una mayoría tan clara, tiene 56% según una reciente encuesta. Yo no sé si eso le alcance, porque ahí el cálculo de los congresistas es, esta mayoría finalmente el día que vote va a votar sobre otro tema, no en función al tema de las armas. Y, digamos, en cambio, estas organizaciones de lobby financian campañas electorales y financian campañas en contra de quienes votan de manera contraria a sus posiciones. Pero, ¿cuál es el proceso? ¿Ya se presenta ese proyecto y cuánto tiempo puede pasar? Bueno, Obama pretende que esto se le dé prioridad, pero digamos lo que creo es la estrategia de la administración demócrata no teniendo mayoría en la Cámara de Representantes, y si bien tiene mayoría en el Senado, los republicanos tienen la minoría suficiente como para vetar, para efectos prácticos, una serie de iniciativas. Creo que la estrategia es decir, estamos presentando el proyecto de ley, vamos a dar el debate, tenemos a la mayoría de nuestro lado, y si no se aprueba, que quede claro que la responsabilidad es de los republicanos. El día de la elección, recuerden que fueron los republicanos los que impidieron esto. El día que ocurre una nueva masacre, recuerden que esta ley no se aprobó por culpa de los republicanos. Esa es la estrategia, ¿no? Bueno, ojalá que se pueda aprobar lo más rápido posible. Quién sabe, hay que ser más optimistas. Bien, seguimos con Estados Unidos. El senador demócrata John Kerry aseguró que de ser confirmado como nuevo secretario de Estado demostrará que la política exterior es también económica y se mantendrán firme en la negociación nuclear con Irán. La secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton regresó al Congreso, donde ayer declaró respecto al ataque en el consulado de Benghazi.
pero esta vez lo hizo solo para presentar a su sucesor, el senador demócrata John Kerry. El futuro jefe de la Cancillería estadounidense señaló que su prioridad será la vía diplomática, pero dejó claro que nadie debe confundir la determinación de su país para reducir la amenaza nuclear. Dado nuestro interés extraordinario por la no proliferación, debemos resolver cuanto antes el tema del programa nuclear iraní. El presidente ya ha trabajado con ello, por lo que haremos lo necesario para impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Nuestra política no es la contención, es la prevención. Y el tiempo se está agotando en nuestros esfuerzos por lograr un cumplimiento responsable. Kerry ya cuenta con el apoyo bipartidista para ser confirmado como el nuevo secretario de Estado. Por eso nos sorprende que el controvertido senador republicano John McCain también lo haya respaldado sin reserva alguna. Esta audiencia es la primera de las 3 programadas para los nominados a puestos de seguridad nacional en los Estados Unidos. Muy bien, era la presentación de John Kerry, sucesor de Hillary Clinton. ¿Cómo ves que va a tener el trabajo John Kerry? Bueno, para empezar, la nominación de Kerry va a ser aprobada sin muchos problemas. Creo que la nominación de Chuck Hagel como secretario de Defensa va a ser más problemática, por 2 razones. Primero, porque, Kerry no tiene posiciones tan controversiales, aunque en mi opinión acertadas, como las de Hagel, en temas como el programa nuclear iraní. Hagel se ha opuesto enérgicamente a la posibilidad de una acción militar, sobre todo si no se desarrolla una estrategia diplomática de manera previa. Pero en segundo lugar, porque, Kerry era hasta hace poco el presidente de la comisión del Senado que lo está evaluando. Conoce a todos los senadores, ha trabajado con ellos. Y más aún, para los republicanos que Kerry sea ratificado es importante, porque sería una banca más en el Senado que quedaría abierta para competencia. En este momento la ocupan los demócratas a través de Kerry. Si Kerry entra al gabinete de Obama, se va a tener que hacer una nueva elección para cubrir su lugar en el Senado, que podrían ganar los republicanos. Entonces, por una serie de razones, yo creo que los republicanos tienen interés en que Kerry sea ratificado. No creo que sea una ratificación particularmente áspera. Muy bien, y ahora nos vamos a México. Con una gran expectativa internacional fue liberada Florence Cassés, una ciudadana francesa que solo cumplió 7 años de una condena de 60 por participar en el secuestro de 3 personas. La francesa Florence Cassés llegó a París después de que la Suprema Corte de México anulase su condena a 60 años de cárcel por secuestro y otros delitos y declarase su liberación inmediata, con lo que se cierra un áspero episodio diplomático entre Francia y México. Hace mucho tiempo que decidí luchar hasta el final. Tenía mucho miedo, había noches en las que tenía angustia, pero decidí luchar costara lo que costara, declaró Cassés tras aterrizar en el aeropuerto de París. Yo he sufrido un secuestro, he sufrido como víctima durante 7 años. Atrás dejaba 7 años entre rejas en México, donde fue detenida en diciembre del 2005 por una presunta participación en la banda de secuestradores Los Zodiaco, liderada por su exnovio Israel Vallarta, a quien conoció en ese país, al que había llegado 2 años antes y en el que fue condenada a 96 años de cárcel, reducidos luego a 60. El avión ha aterrizado, pero yo todavía no. He soñado con este momento 10.000 veces. Pensaba que no podría contenerme, que empezaría a llorar, que no encontraría las palabras. Finalmente me encuentro muy serena y muy feliz. Voy a aprovechar, vivir y ser feliz. Así declaró la francesa, quien estaba acompañada de su madre y el ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius. Cassés, que siempre ha defendido su inocencia, subrayó ante la prensa que siempre se sintió libre y deseó que la decisión de la máxima instancia judicial mexicana sirva para meter a los verdaderos culpables en la cárcel, porque hacer una buena investigación es ayudar a las víctimas. Sin embargo, la resolución de la justicia mexicana no llegó al fondo del asunto ni determinó si Cassés era culpable o inocente de los delitos por los que había sido condenada. Concedió el amparo al entender que se habían violado sus derechos procesales, como el de la asistencia consular de Francia en los tiempos marcados y por la orquestación de una detención ficticia ante las cámaras de televisión. El caso de la francesa había enturbiado las relaciones entre México y Francia, especialmente desde que en marzo del 2010
2010. La justicia mexicana redujo su condena a 60 años, pero no la puso en libertad. El entonces presidente francés Nicolas Sarkozy describió a Cassés como una víctima inocente del sistema judicial mexicano y demandó que fuera trasladada a Francia por razones humanitarias. Muy bien, mañana va a ser la reunión que va a tener esta mujer con el presidente de Francia. François Hollande la va a recibir en el Palacio del Elíseo. Pero lo principal es que en México no se ha sabido si es inocente o culpable. Bueno, se ha anulado. Esa es la importancia del tema del debido proceso, ¿no? Primero se parte de la premisa de que es preferible liberar a un culpable que encerrar a un inocente. Pero en segundo lugar, el debido proceso es lo que garantiza que el juicio demuestre la culpabilidad más allá de una duda razonable. Acá claramente no se cumplieron las normas de debido proceso. Peor aún, la policía hizo todo un montaje para que las cámaras de televisión puedan decir que lo que ellos filmaban era el momento real de captura de esta mujer, cuando en realidad ya había sido capturada. El montaje se hizo únicamente para la televisión, ¿no? Hasta ese punto llegaba, digamos, lo ridículo del procedimiento. Por otro lado, sin embargo, ella, digamos, su pareja confiesa ser el cabecilla de una banda de secuestradores. Ella vivía en el rancho en donde estaban detenidos los secuestrados. Y además, uno de los secuestrados alega haberla visto. Entonces, habría presuntamente tenido contacto con los secuestrados. Entonces, no es que se haya probado su inocencia, pero en todo caso el juicio contra ella no fue justo. Claro, uno podría decir por qué no se hizo un nuevo juicio. Ya tanto no conozco los detalles, pero acá el punto es que también el gobierno francés intervino decisivamente en su favor y el gobierno de Peña Nieto, creo, prefirió no mantener la disputa en torno al tema y liberarla. Claro, pero ahora el cuestionamiento es a la justicia, cómo funciona la justicia mexicana, porque ante la presión de un gobierno extranjero actúa de esa manera, porque al final queda la duda, ¿no? Pero el proceso fue una charada, o sea, el proceso fue totalmente ilegítimo, ¿no? Eso también es cierto. Bueno, no se sabe si será culpable o no. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con el desempleo en España, que lamentablemente ha alcanzado un nuevo récord histórico, con una tasa del 26%. Y también con la reaparición de Bashar al-Assad, quien fue visto rezando en una mezquita. Volvemos. Cocina, 55 ceviches, 55 lomos saltados, 55 ají de gallina, 55 huancaínas, 55 tallarines verdes, 55 caucao de camarones, 55... Celebramos el 55, porque TV Perú cumple 55 años. Y es que hace 55 años se encendieron por primera vez los televisores de nuestro país. Y desde entonces, TV Perú no ha dejado de llevar información y cultura a nuestros hogares. Muchas gracias y felicitaciones. Trámite, causa, trámite, al toque nomás, DNI, pasaporte. Para que no hagas cola, al toque nomás, fotito y todo incluido, ¿ah? Pasaporte, ruca de sol, yo mismo soy, compadre, al toque nomás. Primo, ahí voy. La modernidad la trae ahora Aló Mac. Antes de hacer un trámite, llame a Aló Mac al 1-800 y reciba toda la información que necesita de manera veraz, cordial y oportuna. Llame al 1-800 Aló Mac o ingrese por la web. Mac fácil, Mac rápido. Aló Mac. Mac fácil, Mac rápido. Porque todo un país aplaude su esfuerzo. Este miércoles 30 de enero, TV Perú transmitirá en vivo y en directo la ceremonia de reconocimiento a los pilotos nacionales que participaron en el Rally Dakar 2013 y que dejaron en alto el nombre de nuestro país. Miércoles 30 de enero, desde las 9 de la noche, por TV Perú, mucho más que ver. Estamos viendo
TV Perú Mundo. Muy bien, vamos a hablarles de España. La tasa de desempleo alcanzó el 26%, marcando un nuevo récord. Mientras tanto, en Grecia, los trabajadores del metro de Atenas continúan en huelga por 8º día consecutivo. Con 6 millones de desempleados, España alcanzó en 2012 un nuevo récord histórico. Según la encuesta de la población activa, la tasa de desempleo del cuarto trimestre de 2012 superó el 26%, el máximo nivel desde el inicio del registro en 1976, según datos del Instituto Nacional de Estadística Español. Expectativas que tenemos para el 2013, pues el 2012 ha sido malo, pues imagínate qué expectativas tenemos los españoles. Nada, al final tendremos que salir todos, como hicieron nuestros padres, a emigrar. Otra solución no nos queda, y más para la gente joven como nosotros. Según analistas, uno de los aspectos más preocupantes es el fuerte descenso que ha registrado la población activa, principalmente entre los jóvenes menores de 25 años, que han salido del país o han abandonado el mercado laboral. Esta situación de crisis en Europa es un problema que no da señales de mejora. En Grecia, el metro de Atenas quedó inmovilizado por 8º día consecutivo en una huelga declarada ilegal por los tribunales. El gobierno ha anunciado acciones legales si no se restablece el servicio. Tenemos que tomar taxis por todas partes y pagar para poder movilizarnos a nuestro negocio. No tenemos idea de qué más hacer, ninguna idea. Los trabajadores han llamado a la huelga en protesta contra los planes del gobierno de aplicar a los empleados del metro las mismas tarifas salariales que existen en el resto del sector público y de eliminar el actual convenio colectivo. Muy bien, más de 6 millones de españoles que se encuentran sin trabajo, generaciones que se están perdiendo, que han salido de las universidades con grandes carreras, grandes estudios de maestrías, sin embargo no trabajan y viven quizás de la pensión de los abuelos o de los padres. Ahora, el desempleo juvenil es particularmente grave por una serie de razones, ¿no? En primer lugar porque, digamos, quienes son más proclives a movilizarse e incluso generar protestas violentas en situación de necesidad son los jóvenes. En segundo lugar, porque son quienes recién están empezando a poner en práctica los conocimientos adquiridos en la formación escolar y universitaria en el mercado de trabajo, y cuando están en ese proceso de repente se detiene su carrera y esas habilidades se van perdiendo. O sea, si uno nunca puso en práctica lo que aprendió en su formación laboral, eventualmente esos conocimientos se pierden, nunca se adquiere experiencia ni capacidades nuevas, entonces todos esos estudios se pierden. Y entonces haber invertido tanto para nada. Y por ende esos jóvenes, además, cuando finalmente logren conseguir trabajo, van a hacer trabajos generalmente, si están mucho tiempo desempleados, van a hacer trabajos que están por debajo de las calificaciones que adquirieron. Entonces, digamos, es un capital humano perdido para la sociedad en su conjunto, no solo para los jóvenes involucrados. Muy bien, y precisamente en Suiza el primer ministro británico David Cameron aprovechó su participación en el Foro Económico de Davos para rebajar la tensión por el anuncio de un referéndum que va a decidir la permanencia de su país en la Unión Europea. En su segundo día, el Foro Económico de Davos ha contado con la presencia de Angela Merkel y David Cameron. En su intervención, el primer ministro británico ha tratado de calmar las aguas al manifestar que su propuesta de hacer un referéndum para permanecer en la Unión Europea no supone dar la espalda a Europa, sino sentar las bases para que el bloque pueda ser más flexible y más competitivo en el mundo. Asimismo, arremetió contra las empresas que han sido denunciadas por evasión fiscal en su país, como es el caso de Starbucks y Google. Cualquier negocio que crea que puede seguir esquivando el pago que le corresponde o que puede seguir vendiendo a Reino Unido y estableciendo arreglos impositivos cada vez más complejos en el exterior y para reducir su pago de impuestos, está bien, pero debería despertarse, porque el público que les compra ya se cansó. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel ha manifestado su preocupación en el Foro Económico Mundial sobre el desempleo en España, en particular el de los jóvenes. Ha manifestado que Portugal y Grecia tienen el mismo problema, pero en su opinión no es la política de austeridad la culpable.
Mi conclusión es que si Europa vive una situación difícil, tenemos que emprender reformas estructurales hoy para que podamos vivir mejor mañana. Merkel también aprovechó su discurso para plantear la necesidad de aumentar la movilidad geográfica en la Unión Europea como uno de los medios para fomentar el empleo, aunque ha resaltado el obstáculo que supone el idioma y los distintos regímenes de seguridad social. Muy bien, cambiando de tema, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, reapareció en una mezquita durante las celebraciones por el nacimiento del profeta Mahoma, mientras que en Jordania los refugiados sirios ya han superado las 300.000 personas. Mientras el mundo continúa con su habitual ajetreo, en Siria la muerte se ha instalado y a nadie parece importarle. El presidente sirio, de quien se ha dicho mucho, como por ejemplo que vive escondido en un búnker, ha salido de la supuesta clandestinidad y se ha presentado en una mezquita de Damasco, donde ha asistido a las oraciones por el aniversario del profeta Mahoma. La televisión estatal ha mostrado estas imágenes supuestamente actuales del mandatario, en el que se le ve junto al gran Mufti, o líder religioso islámico de Siria. Por otro lado, los funcionarios de la Agencia de Refugiados de la ONU y Jordania adelantaron que se ha producido un aumento drástico en el número de refugiados sirios. El reino está siendo testigo de gran afluencia y en constante aumento de los refugiados sirios. En el campamento de Satari, el número de refugiados ha llegado a más de 83.000 hasta este momento, y en las últimas 24 horas han entrado más de 3.000 refugiados. Jordania mantiene una política de puertas abiertas para los refugiados. Solo en los últimos 7 días, más de 20.000 ciudadanos han huido al reino debido a la escalada de violencia en el sur de Siria. He estado aquí en el campamento Satari durante 3 días. Atravesamos la carretera de Tubna hasta que llegamos al puente. Allí nos encontramos de pie al ejército de Assad. Éramos 4 familias en el autobús y empezaron a disparar contra nosotros. Dios nos salvó de ellos. Hubo un taxi detrás de nosotros. 2 hombres murieron en el coche. En la actualidad, el Reino de Jordania acoge a más de 300.000 sirios desde el levantamiento hace 22 meses en contra del gobierno de al-Assad y que ha cobrado la vida de más de 60.000 personas. Muy bien, luego de varias semanas, ¿qué se puede ver al-Assad en unas imágenes supuestamente actuales, ya que ni esas se pueden demostrar el día ni la fecha, ¿no? Pueden haber sido tomadas hace meses también. Sí, aunque como hay decenas de concurrentes es más fácil establecer la verdad de los hechos. Pero es interesante porque primero es el día en que se conmemora el nacimiento del fundador de la religión musulmana, 1. Y 2, está junto al gran mufti. ¿Y por qué eso es importante? Porque una de las críticas que hacen sobre todo los grupos islamistas a la élite gobernante es que ellos provienen de los llamados alawitas, lo que sería para muchos musulmanes una secta herética, no son verdaderos musulmanes, porque no son, como la mayoría de los sirios, árabes musulmanes de religión, de la confesión sunita dentro del Islam. Digamos, el Assad es árabe de lengua, es de religión musulmana, pero es alawita en cuanto a su confesión. Entonces aquí aparece al lado del líder más importante de los musulmanes árabes sunitas, de donde proviene la mayoría de sus opositores armados. Lo que sin embargo estos opositores armados dirán es que no en vano en ese país hay un ministerio de asuntos religiosos, porque en la práctica los altos cargos religiosos no son nombrados por las propias iglesias o, en fin, confesiones, son nombrados por las autoridades políticas. Entonces este es el principal líder musulmán sunita del país, nombrado por el propio gobierno, por eso lo legitima. Y en el tema de los refugiados, ¿es el Reino de Jordania quizás el único que está abierto al ingreso de estas personas que huyen desesperadas porque están perdiéndolo todo? No, pero habría que recordar que al principio la mayoría de los refugiados huían a Turquía, en el norte, o hacia el norte de Siria,
¿Por qué ahora están huyendo hacia Jordania, al sur? Porque eso depende de dónde están los principales frentes de combate. El norte partes del norte están relativamente pacificadas porque ya han caído bajo control de los insurgentes, ¿no? Y entonces hay partes del norte donde ya no hay combates. El combate está empezando a arreciar en partes del norte, pero solo algunas, lejos de la frontera con Turquía, y sobre todo en los suburbios de Bagdad y zonas cercanas a Bagdad, que está más al sur del país. No hay forma de entrar a Israel, Israel no lo permitiría, el único país que los está recibiendo en esa zona es Jordania. Muy bien, y ahora nos vamos a Mali. Continúan apareciendo denuncias de ejecuciones sumarias llevadas a cabo por el ejército que junto a tropas francesas se encuentran combatiendo contra los grupos insurgentes islamistas. Desde que iniciaron su incursión militar en Mali, hace 2 semanas, el ejército francés no había mostrado alguna imagen satelital de los bombardeos a blancos rebeldes en el norte del país africano. Por ello, es la primera vez que se difunden videos de este tipo. En una parte se observa cómo se destruye un camión Grad lanzacohetes robado por los islamistas al ejército maliense, y en otra, a una camioneta pick-up que es bombardeada por un helicóptero Tigre francés. Hasta ahora no hay informes concretos de que en estos ataques aéreos hayan muerto civiles. Sin embargo, ya se han revelado algunas denuncias de los residentes y grupos de derechos humanos que acusan a los soldados del gobierno de Mali de haber ejecutado a miembros de la etnia tuaregs y a árabes. Las víctimas habrían colaborado con los islamistas. No nos gustan los árabes ni los tuaregs. Los detesto. ¿Podemos convivir con alguien que llegó y amenazó nuestra vida? Desde el día en que nacimos no hubo disparos en nuestros pueblos. Y ahora, 3, 4 días seguidos hay bombas, disparos por todas partes del pueblo. No podemos vivir así. El ejército de Mali ha negado las acusaciones, pero los informes de homicidios a miembros de los tuaregs y árabes a manos del ejército negro ha elevado el riesgo de que la intervención internacional pueda provocar un baño de sangre étnico. Bien, ahora nos vamos a Yemen. El gobierno anunció que un alto rango de la rama local de Al Qaeda, conocido como Said al-Sheri, murió de las heridas que recibió en noviembre pasado. Cabe mencionar que la muerte no ha sido confirmada por su grupo. Informes anteriores de su fallecimiento han resultado falsos. Esta vez, sin embargo, tanto la Agencia Estatal de Noticias de Yemen como una fuente diplomática en la embajada yemení en Washington anunciaron la noticia. Los corresponsales dicen que si se confirma esta, sería un gran golpe al Al-Qaeda en la península arábica. Muy bien, Farid, ¿qué significaría es un gran golpe? ¿Por qué? Yo tengo mis dudas de que sea tan importante, porque precisamente Al-Qaeda se ha adaptado a las circunstancias. Hasta el 11 de septiembre del 2001, Al-Qaeda tenía un mando centralizado y la figura de Osama Bin Laden era muy importante. Era una organización de estructura piramidal, como suelen ser las organizaciones subversivas. Pero después del 11 de septiembre, precisamente por la persecución de la que son objeto, la organización ha tendido a ser cada vez más horizontal y tiene una estructura, dicen algunos, como una red, donde hay nodos que se conectan de manera aleatoria. O sea, digamos, 2 células independientes colaboran para realizar un atentado y luego vuelven a recobrar su independencia. La jerarquía no es tan importante como era en el pasado. Por eso no me queda del todo claro cuál sea la importancia en este caso de matar a un líder. Era más importante en todo caso el asesinato meses atrás de Anwar al-Awlaki, porque él se perfilaba como líder de Al-Qaeda a nivel global, no solo en Yemen. Y claro, en todo caso esta es la rama de Al-Qaeda más activa en este momento. Ha recibido muchos golpes, pero este por sí solo no es un golpe decisivo. Muy bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a regresar con información, esta vez desde los Estados Unidos. Un almacén que se incendió fue literalmente congelado por las bajas temperaturas. Y también vamos a regresar desde Corea del Norte. Anuncian que nueva prueba nuclear estará dirigida contra los Estados Unidos. Volvemos.
Los museos están cambiando ya. Es nuestro presente que guardado está. Las puertas abiertas del museo están ya. El humo del tiempo nos envolverá. Vamos al museo ya, vamos al museo ya, vamos al museo. Vamos al museo ya, vamos al museo, vamos al museo. Las puertas abiertas del museo están ya. TV Perú transmitirá nuevamente desde Trujillo el concurso nacional de marinera. El tradicional evento donde la magia, la destreza y la pasión se mezclan en un baile que es el orgullo de todo el país. Concurso Nacional de Marinera, del 25 al 27 de enero, por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias a Celebremos Juntos con Pilsen Trujillo. Suave, otra forma de decir te quiero mucho. BCP, comprometidos con mantener viva nuestra identidad. Estamos viendo TV Perú Mundo. Tal como lo hemos visto en las imágenes anteriores, en Estados Unidos un almacén que se incendió fue literalmente congelado por las bajas temperaturas. El recinto ahora es fotografiado por cientos de personas. Cerca de 200 bomberos fueron movilizados para combatir un masivo incendio dentro de un almacén comercial en Chicago. Mientras la temperatura marcaba unos 12 grados centígrados bajo cero, el incendio se propagó por toda la estructura de 5 pisos. Los espectadores se asombraron al presenciar la edificación cubierta de hielo. Con el hielo que cubre el edificio, esto parece salido de una película de terror. Bomberos de Chicago manifestaron que el masivo incendio podría ser considerado como uno de los más grandes de la historia de la ciudad. Luego de varias horas de incertidumbre, el fuego se logró contener con la ayuda de espuma antiinflamable. Afortunadamente, no se registraron pérdidas de vidas humanas. Bien, ahora nos vamos a Panamá. Las autoridades han interceptado un barco que llevaba más de 1 tonelada de cocaína, mientras que en Bolivia 21 personas murieron en un accidente de bus. Autoridades panameñas anunciaron oficialmente la incautación de más de 1 tonelada de cocaína en un barco en la provincia de Bocas del Toro. La intervención tuvo lugar luego que una nave del Senan, Servicio Nacional Aeronaval, detectara una embarcación sospechosa cerca del río Cañaveral, enviando unidades a la zona. Según declaraciones del director de operaciones, los más de 1.000 kilos de cocaína se han convertido en la cifra intervenida más grande hasta la fecha. Se hizo la prueba de campo, dio positivo cocaína y los 57 bultos que traímos del área del río Cañaveral se contabilizan un total de 1.305 kilos de cocaína, siendo el segundo descomiso del Servicio Nacional Aeronaval y el mayor que a la fecha. Antes de eso, en otra operación, las unidades del Senan localizaron 38 paquetes con casi 1 tonelada de cocaína en una cueva a orillas del río Belén, en la provincia de Colón. Según informan los altos cargos del Senan, Panamá ha sido y continúa siendo una de las rutas más importantes de transporte de cocaína que parte de Sudamérica con destino a Estados Unidos, pasando, claro está, por México. Mientras tanto, en Bolivia, 21 personas murieron y otras 30 quedaron gravemente heridas luego que el autobús donde viajaban perdiera el control y volcara a un lado de la carretera. Este accidente que ocurrió en la ruta entre Potosí y Oruro se ha convertido en el segundo mortal en lo que va de la semana. Como se ve en las imágenes, el autobús quedó completamente destruido y los paramédicos necesitaron del apoyo de los bomberos y la policía de carretera para cubrir el lugar. Según informes oficiales, los accidentes de tránsito en Bolivia son comunes, debido a las precarias condiciones que presentan las autopistas y el poco control que se ejerce sobre los vehículos. Muy bien, vamos a presentarles un spot que se ha lanzado en el Uruguay, donde se pide a la RAE eliminar la expresión trabajar como negro. Carta abierta a la Real Academia Española. En nuestro lenguaje cotidiano existen expresiones que pueden tener un uso discriminatorio. Una de ellas aparece en el diccionario. Trabajar como un negro.
Esto evoca un pasado de sometimiento que no debería repetirse para ningún ser humano. Le solicitamos revisar la permanencia de esta expresión en el diccionario. Nosotros, a su vez, nos comprometemos a borrar toda expresión discriminatoria de nuestras plazas, canchas, escuelas y, sobre todo, de nuestras casas. Firmá para que la Real Academia acepte nuestra petición. Borremos el racismo del lenguaje.com. Es una iniciativa de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya. Entrá a borremoselracismodellenguaje.com y firma para que la Real Academia acepte nuestra petición. Muy bien, es Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, son los autores de ese spot, que esa es una frase, un dicho, trabajo como negro, pero como negro esclavo. Claro, ¿no? Ese es el origen de la expresión. Ahora, el punto es, en Inglaterra no habría posibilidad de hacer un spot así porque no hay tal cosa como Real Academia de la Lengua inglesa o británica. Esto es algo que tenemos en español y que es un rezago de una época en la que se creía que el habla culta debía ser preservada de las barbaridades del habla popular, y entonces había una entidad oficial que decía cómo debía hablarse el español. Llegó un momento, sin embargo, en que la Real Academia empezó a aceptar el lenguaje popular como válido y lo incorporó en el diccionario. Y entonces llega un punto en que uno dice cuál es el propósito de que siga existiendo. Ahora es un diccionario más, sigue siendo el diccionario más importante de referencia, pero es sencillamente un diccionario, ya no establece el habla culta y oficial, ¿no? ¿Y podría aceptarse ese pedido? ¿Crees que podría prosperar? Claro, lo que va a decir la academia es que en tanto el uso persista, ellos solo recogen lo que es una expresión de uso común. Entonces, lo que deberías, la campaña incluye obviamente el que la gente deje de usar expresiones como esa y eventualmente desaparezcan. Bien, ahora nos vamos a Corea del Norte. El régimen de Kim Jong-un anunció que prepara una nueva prueba nuclear que estará dirigida a su enemigo público número 1, los Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de la ONU ha votado esta semana a favor de una resolución que ampliaba las sanciones a Corea del Norte tras el lanzamiento de un cohete el 12 de diciembre. Pyongyang no ha demorado en responder y ha reafirmado sus aspiraciones nucleares. Además, a través de un comunicado en la televisión estatal, ha amenazado a quien considera su enemigo número 1, los Estados Unidos. 우리가 계속 발사하게 될 여러 가지 위성과 장거리 로켓도 우리가 진행할 높은 수준의 핵시험도 우리민의 철천지 원수인 미국을 겨냥하게 된다는 것을 숨기지 않는다. Por su parte, el gobierno de Corea del Sur ha confirmado que su vecino del norte sí está en capacidad de realizar una nueva prueba nuclear cuando lo decida su joven líder Kim Jong-un. En tanto, China, principal socio y fuente de apoyo del régimen norcoreano, ya se ha pronunciado al respecto. A través del portavoz de su Cancillería, ha pedido a todas las partes involucradas que se abstengan de realizar acciones que puedan agravar las tensiones en la región. Si se lleva a cabo un nuevo ensayo nuclear, será el tercero después de los de 2006 y 2009, que significaron una serie de sanciones para Corea del Norte. Y nos vamos al Reino Unido, ya que se va revelando algunos detalles sobre la película El Quinto Estado, en la que podemos ver el polémico caso Wikileaks y su fundador Julian Assange llevado a la pantalla grande. Al parecer, la película sobre Wikileaks no le ha caído nada bien a su fundador, Julian Assange, quien le ha criticado apenas se confirmó su rodaje. Los estudios DreamWorks de Hollywood anunciaron el inicio de las grabaciones donde el actor Benedict Cumberbatch es quien le da vida a Julian Assange, mientras que el hispano-alemán Daniel Brühl en el papel de su ex portavoz. En esta fotografía publicada hoy se les ve a ambos caracterizando a sus personajes. Desde la Embajada de Ecuador en Londres y durante una videoconferencia, el fundador de Wikileaks criticó la película dedicada al cibersitio que creó, tildándola de ataque de propaganda masiva contra Wikileaks y los miembros de su equipo. Julian Assange, de 41 años de edad, también acusó a la película de echar leña al fuego en el conflicto con Irán al dar a entender que la República Islámica fabrica una bomba nuclear, pues en el guión al que habría tenido acceso tendría como
como primera escena un complejo militar iraní donde los documentos llevan símbolos nucleares. Esto ha sido confirmado por los realizadores, quienes han manifestado que la película se basa en los primeros tiempos de la organización, culminando con la filtración de una serie de información controversial y decisiva que cambia la historia, incluyendo la implicación de que Irán intenta producir una bomba nuclear. El film, basado en el libro dentro de Wikileaks, escrito por un ex activista quien, desilusionado por Assange, abandonó la organización, sería estrenada durante el mes de diciembre. Muy bien, si ya se dio la película de Facebook, ahora la de Wikileaks, que seguro, no sé, tendrá sintonía. Bueno, yo no puedo pronunciarme sobre la película porque no solo no la he visto, sino que a diferencia de Julian Assange yo no he tenido acceso al guión. Pero si es sobre la primera época de Wikileaks, esa es la época de gloria. Entonces digamos que probablemente tan hostil a Assange no sea. Porque habría que recordar que por un lado ahora se dice que buena parte de los cables que hizo públicos Wikileaks digamos, entre embajadas norteamericanas y el Departamento de Estado, al cual rendían, digamos, cuentas, eran chismografías sin mayor interés público, pero al principio Wikileaks revelaba información que era de gran interés público. Por ejemplo, un momento dado hubo un ataque con helicóptero norteamericano en Irak que mató a periodistas de la agencia Reuters, con la que trabaja este canal. Y el gobierno americano no reveló la información que tenía y dijo que había sido un operativo militar legítimo. Wikileaks tiene acceso, obviamente no se sabe cómo, a las grabaciones del propio helicóptero del cual se disparó, y estas revelan que los atacados no portaban armas, no eran civiles inermes, y que luego se ataca incluso a los escuadrones de rescate tras el primer ataque, ¿no? Muy bien, ahora vámonos con la Agencia Espacial de los Estados Unidos, que por primera vez mostró imágenes más precisas de la corona del Sol. El video tomado por el telescopio HIC-C de última generación y con fecha 11 de julio muestra que la temperatura de la corona solar supera la de la superficie, llegando a 3.8 millones de grados Celsius. La investigación descifró que los campos magnéticos que rodean al Sol se entrelazan como rulos en el cabello de una persona, incrementando la temperatura de la corona. Alrededor de 165 imágenes en algo de más de 10 minutos, buscando detectar las regiones más activas de la corona y obteniendo, como vemos, resultados nunca antes vistos. Muy bien, y en los Estados Unidos una bióloga ha creado un grupo de perfumes con esencias de comidas mexicanas. El invento ha tenido gran acogida, sobre todo entre los hispanos. La bióloga puertorriqueña Zoraida Ortiz creó una línea de perfumes con esencias de comidas mexicanas. Ortiz, que es fundadora de la compañía Love Soil, manifestó que su línea de perfumes, la 18, rinde un homenaje a una colonia mexicana que se sitúa en Chicago, que es donde ella reside. Esta puertorriqueña, que trabajó como investigadora en el Centro Médico de la Universidad de Rush, comenzó hace muchos años a crear esencias y perfumes en su casa, los cuales vendía en galerías de arte y cafés. The Pilsen neighborhood meant to me, and the first thing that came to mind was make a perfume of a tamal or tamales, and I knew that I could do it because I had been making unique original blends. Luego de decidir qué crear, le puede tomar horas o días identificar los químicos de un sabor para luego volverlo a reconstruir como perfume, agregándole mezclas de varios aceites individuales. I created a heart chakra balancing blends. I have essential oil blends with herbs inside. This has white sage inside. The prices of my products reflect what's inside the bottle. So whatever essential oil is inside reflects with the price. Latinoamérica es esencialmente una enciclopedia de sabores y colores, afirmó la artista, quien tiene interés de crear esencias y aromas relativos a la cultura de estos países. Hasta ahora, el aroma más popular de su colección ha sido el perfume de tamal. Some people have asked, will this tamal scent make you hungry? And in response, I say, not necessarily, it won't make you hungry, but it's meant to make others hunger for you.
Muy bien, ¿cómo olerá el perfume de tamal? Muy bien, en el Reino Unido los cuidadores de un zoológico han entregado mantas a los chimpancés para que se puedan abrigar por las bajas temperaturas, mientras que en Sudáfrica 15.000 cocodrilos han escapado de unas granjas luego del desborde de un río. No solo las personas vienen sufriendo por las altas temperaturas que han llegado hasta los 40 grados bajo cero en toda Europa. En un centro donde se crían chimpancés, ubicado en Gales, en el Reino Unido, estos animales acostumbrados al clima tropical, el sol y las áreas verdes, no les queda de otra que abrigarse con mantas y tomar té caliente para aplacar en algo las intensas temperaturas. Este chimpancé hembra es la que más llamó la atención. Según su cuidadora, nunca deja su manta celeste y siempre está atenta a las horas en que recibe su té. Ella disfruta tener una manta, jamás la deja. Al parecer es porque antes vivió en una casa y le enseñaron a abrigarse. Según los especialistas, esta conducta no afectaría la salud de estos animales. Por otro lado, unos 15.000 cocodrilos escaparon de una finca en el norte de Sudáfrica después de fuertes lluvias e inundaciones. Según información local, el dueño del establecimiento, un criadero de cocodrilos, abrió la cerca para evitar una inundación después de que el cercano río Limpopo se desbordara. Los cocodrilos aprovecharon la oportunidad y se dispersaron por toda la región. Uno de los animales llegó a un campo colegial de entrenamiento de rugby, ubicado a más de 100 kilómetros de distancia. Algunos cocodrilos han sido atrapados, pero se desconoce el paradero de por lo menos la mitad de ellos. Cocodrilos prófugos que lograron la libertad. ¿Qué te parece? Sí. No, estaba pensando en que yo, que viví en México, adoro la comida mexicana, me gusta olerla mientras la como, pero jamás se me ocurriría intentar seducir a una mujer oliendo a tamales con chile, ¿no? O sea, francamente. Saben bien, pero no sé cómo, Sí. cómo podrían oler. Muy bien, nosotros con eso nos despedimos, pero los dejamos con un musical de los Bee Gees, que ya que un día como hoy se anunciaron su separación. Nos vemos.